Anduesa. Por lo general, cuando hablamos de Abraham, pensamos que Abraham es el padre de la fe. Muchas veces así se le llama comúnmente en la teología popular. O de otro modo, que también es el que dio un ejemplo de cómo sostener y sustentar una relación personal con Dios. Se habla de su vida de devoción, tal como construía los altares a cualquier lugar donde él iba. Y entonces se le considera que él vivió una vida ejemplar. Pero bíblicamente nos damos cuenta al escudriñar las Escrituras, especialmente en Romanos capítulo 4, cómo el apóstol Pablo contextualiza a Abraham dentro del campo de los impíos y lo pone como ejemplo de los impíos. Todo esto nos lleva a la pregunta y al tema que trataré con ustedes esta noche. ¿Qué pasa con nuestra justificación después de ser justificados? Porque seguimos viviendo en la carne y somos vulnerables y somos ciertamente atacados en la carne, por dentro y por fuera, para que desistamos de la fe. Así que este va a ser el tema de esta noche, cómo nosotros podemos entender y tener paz con Dios en nuestra vida de justificados. Y vale decir que es importante que todo creyente tenga este autoconcepto, este concepto de sí mismo diariamente, que es un justificado. Y como vamos a ver, eso va acompañado por la clara y precisa realidad de que al mismo tiempo es un pecador. La epístola a los Romanos fue escrita a la iglesia naciente en Roma. Allí había, según nosotros vemos en Romanos 16, una contingente de colaboradores de Pablo que habían establecido esa iglesia en Roma. Él manda saludos a nadie más ni menos que Aquilas y Priscila, colaboradores estrechos y cercanos que estaban en Roma y grandes predicadores, y también los dos enseñaban el Evangelio. De paso, es una de las primeras veces que nosotros vemos a la mujer en el rol de maestra, de instructora, de predicadora del Evangelio allí en la iglesia de Roma. Roma era una ciudad heterogénea. Había allí gente de todas partes del mundo de aquel entonces. Era una ciudad cosmopolita, por así decirlo. Y había tres dioses principales allí en Roma. El dios principal era el dios Janus. Janus le habían dado esa característica que él podía mirar hacia atrás y hacia el futuro, por lo que Janus conocía todas las cosas. De paso, el mes de enero, que en inglés es January, viene del nombre del dios Janus, uno de los tres dioses principales, aunque había otros, de la ciudad de Roma.
Así que en Roma la población en general tenía un concepto de un Dios que lo conocía todo. Sin embargo, Janus era simplemente un observador que podía ver hacia atrás y podía ver hacia el futuro. Pero eso era todo lo que podía hacer. Janus no podía intervenir en las cosas del presente, a menos que tú ofrecieras grandes sumas de dinero en su templo y hicieras grandes sacrificios al dios Janus. O la otra, había una diosa también entre este trío de dioses, era la diosa Diana. Era la misma diosa que tenían en Éfeso. Y Diana en Éfeso tenía unas características diferentes que tenía en Roma. En Roma era la diosa de la casa. Por lo tanto, se le conocía como la diosa del sustento, la diosa del trabajador, la diosa proveedora. Esa era Diana. Y claro, el último dios era el emperador, el César, el Curios, el Señor, se le conocía como el hijo de los dioses. Así que cuando llegó la fe cristiana a Roma por medio de estos colaboradores, ellos tuvieron que abrirse paso y establecer la soberanía de Jesucristo como una persona histórica, no como un dios de los antiguos griegos, como Janus o como Diana, sino como el soberano Dios, soberano sobre todas las cosas, inclusive soberano sobre el César. Y de este punto de vista, la predicación de Jesús como el Señor fue un acto de protesta política ante el César. Cada vez que Pablo habla de Cristo como el Señor, él habla de Cristo como el Curios. Así que ellos tuvieron que abrirse paso proclamando a Cristo como una figura histórica y contando de su vida, su encarnación, su vida santa y pura, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión a los cielos, como hechos históricos a favor del ser humano, dados gratuitamente por la fe. De tal modo que esta predicación de inicio era una predicación muy osada porque ponía en tela de juicio la fe en Janus, la fe en Diana y la fe en el mismo emperador. Porque el emperador, a pesar de que era la presencia histórica en Roma en ese momento, no había dado su vida por el pueblo, no había derramado su sangre, no había ascendido al cielo, no ofrecía perdón de pecados, mientras que la predicación directa de Jesucristo desde hace pocos años que dio su vida ya en Jerusalén era una predicación muy dinámica, muy activa, y la gente añoraba por un Dios real que tomaba en cuenta quiénes eran ellos, cuál era su verdadera necesidad espiritual. Y por lo tanto, la predicación en Roma, por estos colaboradores de Pablo que conocían muy bien el Evangelio, prendió fuego en Roma y se estableció una iglesia allí. Hasta que llegaron los judaizantes. Siempre llegan los judaizantes. Nunca nos debe sorprender la llegada de los judaizantes. Tan pronto se prende la luz del Evangelio en algún lugar,
pronto van a llegar aquellos que tienden o buscan apagarla, sofocar la llama del Evangelio, y esto pasó en Roma. Llegaron los judaizantes, judíos que habían creído en Cristo, pero ellos diluían la predicación del Evangelio con las obras de la carne, es decir, ellos querían restablecer los ritos y ceremonias de Moisés, del antiguo Israel, y predicaban esencialmente que la circuncisión era necesaria para llegar a ser un verdadero seguidor de Cristo. Así que muy pronto se hizo popular esta enseñanza entre la iglesia de Roma y surgieron contiendas, tal como el mismo apóstol nos dice allí en Romanos 16, 17, ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice, y que os apartéis de ellos. Así que las divisiones y las contiendas eran precisamente por la doctrina del Evangelio, la doctrina de la justicia por la fe, la doctrina de que la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo son a favor del pecador para completa y total remisión de pecados. Así que desde un principio el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos quiere establecer que él no está a favor de los judaizantes, sino que está a favor de la fe y de la obediencia a la fe. En Romanos capítulo 1, nosotros vemos ese énfasis que hay allí en Jesucristo, y especialmente les dice que él quiere visitar a Roma para que pueda traer un don espiritual con el cual puedan ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Es decir, él se pone del lado directamente, él no se avergüenza, y él lo dice, que no se avergüenza del Evangelio. Quiere decir que había algunos en la iglesia de Roma que sí se avergonzaban del Evangelio, y siempre hay aquellos que se avergüenzan del Evangelio. No, es que el Evangelio es pura fe, solamente fe, y eso nos quita a nosotros nuestra participación, y nosotros queremos participar de buena voluntad, nosotros queremos entregarnos al Señor y dar ejemplo de todas esas cosas y dar ejemplo de una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor, etc. Todos nosotros hemos escuchado eso, y de paso ese es el mensaje que se escucha hoy en las iglesias, en muchas de las iglesias así llamadas cristianas, no importa qué nombre tengan. Uno prende la radio y escucha un programa de radio, de televisión, que se supone es del cristianismo, y todo tiene que ver con cómo agradar al Señor, cómo vivir una vida victoriosa, cómo sacrificarse por el Señor. Y claro, el entendido es que Dios no te va a aceptar a menos que estés viviendo esta vida que cada cual le impone sus reglamentos y sus reglas y sus pormenores. Pero el apóstol Pablo dice que no, que la justicia de Dios es manifestada en el Evangelio. Y esta justicia no es la venganza de Dios, no es la retribución de Dios, no es el castigo de Dios, sino es la santidad de Dios que se manifiesta en la persona de Cristo. Y esto se revela a cada cual por la fe, y para que la fe crezca más y más. Y él entonces cita allí a Habacuc 3, diciendo, el justo por la fe vivirá. Así que
Todo, como ustedes ya saben, en Romanos 1 y Romanos 2, el apóstol Pablo habla de cómo todos son culpables ante Dios. El pagano es culpable por sus pecados horripilantes y el judío es culpable porque él quisiera cometer los pecados que cometen los gentiles, pero no se atreve a hacerlo. Esto básicamente es el argumento de Pablo contra los judíos, ¿por qué juzgan a ellos, a los gentiles? Porque todo lo que los judíos hacen es estar codiciando los pecados y pecando en su mente porque ellos no pueden o no se atreven a pecar en la carne, pero al fin y al cabo son igual de condenados. Y el apóstol Pablo predica el evangelio dentro de un contexto siempre en que nos muestra nuestra gran pecaminosidad, por así decirlo, nuestra gran maldad. Este es el contexto dentro del cual las buenas nuevas surgen realmente como buenas nuevas. El apóstol Pablo usa la ley, usa toda la historia de Israel, usa el conocimiento del corazón humano para demostrar que no hay nadie justo. Y llegando al capítulo 3 de Romanos, él recalca todo esto de una manera muy directa, especialmente aquí en Romanos 3, versículo 9. Aquí estoy teniendo problemas con mi pantalla, pero ahorita me regresa. Romanos 3. Pastor Haroldo. Sí. Pastor Haroldo. Sí. Permítame ingresar a las personas que están queriendo ingresar. Muy bien. Usted no tiene el hosting. Si Muy los bien. ingresa. Gracias. ¿O yo los ingreso o usted? No. Usted los ingresa porque usted tiene el hosting. Ok, pero no los veo acá. Ahí dice participantes. Les sale automático, ¿ves? Si los ve, los ingresa, ¿no? A veces sale automático. Admitir. Participante. ¿Quién más? Ricardo, admitir. Sí, Ricardo, admitir, exacto. ¿Quién más? Hay un argentino que tendría que ingresar y no lo veo. Ricardo Valdés se está uniendo. Los demás ya están ingresados. Ya, chévere. Siempre se fija ahí, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias por el recordatorio. Entonces, en Romanos 3, el apóstol Pablo recalca esto en Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, y ahora él cita del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo siempre se apoyaba en la Escritura, en el Tanakh. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y hace un recuento de lo que es un pecador. Y la razón por la cual él hace esto es para crear esa necesidad del Evangelio, porque la ley nos trae el conocimiento del pecado. Eso es lo único que la ley hace. La ley nos destapa y nos muestra la horrible pecaminosidad. Yo comparo al pecado como si fuera un campo de energía. Tenemos la ley de la gravedad, el campo de la gravedad, que hay una atracción y todos conocen esas reglas científicas desde Newton,
que un cuerpo mayor atrae a un cuerpo menor, y aunque no hay manera de ver la fuerza de atracción de la gravedad, está allí. También está la ley de la termodinámica. Uno no la puede ver, pero la termodinámica está allí. Así que estas son fuerzas de atracción, y lo mismo es el pecado entre la humanidad. Una vez que entró el pecado, entró esa fuerza que se filtra a todo ser humano y permanece y sigue allí. Y por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Algunos hoy no les gusta escuchar la palabra pecado, faltas, errores, etc. Pero la realidad es que el pecado, debido a que se comete y se vive ante un Dios santo, necesita ese nombre de pecado. Si se trata de problemas y faltas, delitos aquí entre los hombres, pues tiene el nombre de delito, infracción, quebranto, error, díganle hasta maldad, se le puede poner todos esos nombres. Pero debido a que este universo está en las manos de un Dios santo, y este planeta Tierra y todos sus habitantes están en las manos de un Dios santo, pues se le da ese nombre de pecado, y no nos podemos escapar de esa realidad por más que nosotros querramos, por más que la razón nos diga: no, tú solamente cometes errores, no son pecados. No, vivimos en la realidad de que hay un Dios creador, hay un Dios que sustenta el universo, ese Dios es santo, y por lo tanto las faltas que se cometen contra Él son las mismas faltas que se cometen con nuestro prójimo, son pecado. Así que el apóstol Pablo llega a esta preciosa parte del capítulo 3 de Romanos, donde dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y en esta sección, como ustedes saben, él por primera vez comienza a hablar detalladamente y conectar la justificación, la gracia, la redención en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Así que todo esto es el meollo inicial de la predicación y de la enseñanza de la justicia que es por la fe. Y quiero mencionarles que aquí, en el versículo 23, se encuentra este famoso versículo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero llamar la atención al hecho de que este verbo pecaron, pues sí, está en el pasado, está en la forma aorista del griego. Pero este otro verbo que es difícil traducirlo al español, están destituidos, es el presente indicativo continuo. Se puede traducir como: y siguen fracasando de alcanzar la gloria de Dios. Está en el presente indicativo continuo, es decir, continuamente están fracasando en alcanzar la gloria de Dios. Siendo esta la situación, entonces son justificados gratuitamente por su gracia. Y la razón por esto nos dice que es para manifestar en este tiempo su justicia, es decir, no nuestra justicia, sino su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y vamos a hablar de la fe un poco más tarde. Así que toda esta conversación es doctrina, es de la doctrina de la cual él habla en Romanos 16,
17, la doctrina que han puesto en tela de juicio los judaizantes que habían llegado a Roma. Pero Pablo no cede ni un pelo. Pablo se mantiene firme y dice, no, la justicia es por la fe y es aparte de la ley. La ley solamente nos muestra lo que es el pecado y de hecho él usa, como vimos nosotros, él usa la ley citando a los salmos, porque a la ley, los salmos se le llamaba también parte de la ley, todo el Antiguo Testamento era la ley, para mostrar cómo existe el pecado dentro del ser humano. Pero el apóstol Pablo se pone a pensar, me falta algo. En este tema de la justificación y mostrar la gran pecaminosidad del ser humano, me falta algo. ¿Qué más puedo hacer para mostrar cómo Dios justifica al pecador? Especialmente ya que los judíos que han llegado a la iglesia de Roma están predicando que los patriarcas, los profetas y todo el Antiguo Testamento muestra que es necesaria la guarda de la ley para la justificación. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo, sigue escribiendo porque vas a encontrar la respuesta. Y es así como nosotros llegamos a el capítulo 4. Cuando de repente el apóstol Pablo tiene como si fuera una experiencia de eureka. Lo encontré. Esto es lo que me faltaba. Y por eso el apóstol Pablo comienza Romanos 4 diciendo, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Como si ya tengo el ejemplo perfecto para hablar de cómo un pecador es justificado por la fe. Y entonces él dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. De hecho, en un paréntesis, aquí hay una clave hermenéutica para estudiar e interpretar la epístola de Santiago. Dice, Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y efectivamente Santiago dice, sí, es importante gloriarnos ante los hombres. Y todo lo que la justificación en Santiago tiene que ver es para justificarnos ante los hombres. Pero Pablo aclara diciendo no para con Dios. Así que es importante que nosotros tengamos un buen nombre y seamos justificados ante los hombres, recordando que nada de eso nos justifica ante Dios. No es nuestro nombre, no es nuestra buena reputación, nada de eso nos justifica ante Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Volviendo al versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, uno aquí, generalmente hemos visto este versículo como centrándonos y señalándonos a la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Pero dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Él está hablando ahí de los judaizantes. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, nosotros por lo general no vemos la conexión entre el versículo 5 y el versículo 3. El versículo 5 se refiere
a este Abraham que fue justificado por la fe. Es decir, el apóstol Pablo utiliza a Abraham como un ejemplo del impío que es justificado por la fe. El apóstol Pablo no utiliza a Abraham como un ejemplo del justo que es justificado por su santidad. Abraham es utilizado por Pablo como un ejemplo del impío, del perverso, del malvado, del incrédulo, que es, no obstante, justificado por la fe, y su fe le es contada por justicia. Y luego el apóstol Pablo va nuevamente a la ley, pero esta vez para hablar de la bienaventuranza de aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y nuevamente este varón a quien el Señor no inculpa de pecado es a este Abraham el impío, a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora estas palabras son fuertes y tal vez no habíamos visto a Abraham de esta manera, y como el apóstol Pablo utilizó a Abraham como un ejemplo de aquel impío que es justificado por la fe y su fe le es contada por justicia. Ahora espero que sea brevemente. Yo los quiero llevar a Génesis 15, donde el Señor le pide a Abraham, vamos a ver acá en Génesis 15, que tienen paciencia aquí, y vamos a buscar a Génesis 15, donde el Señor lleva a Abraham y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, esta anécdota, esta narración que se encuentra en el versículo 5, aunque es muy breve, tiene su contexto histórico. Siempre es importante que nosotros miremos el contexto histórico. Los caldeos en el tiempo de Abraham miraban a los cielos y contaban las estrellas. De hecho, ellos las contabilizaban. Y se han encontrado tabletas de arcilla, llamadas la Enuma Anu Enlil, tabletas en los cuales los antiguos babilonios estudiaban las estrellas. Ellos miraban las estrellas y de allí, de mirar las estrellas y la relación de las estrellas con los planetas y el movimiento de los planetas, sus sabios deducían ciertos augurios para los reyes y los habitantes de Babilonia. Había gente que se dedicaba a esto y son cálculos astronómicos muy precisos. Esto es el cuneiforme, que son pequeñas hendiduras hechas en arcilla, y es un lenguaje, es uno de los primeros idiomas escritos que hubo. Y lo que ustedes ven aquí es un recuento de la posición de los planetas Venus y Júpiter
durante cierto tiempo en Babilonia. Estas tabletas son aproximadamente 70 tabletas de arcilla que abarcan un periodo desde el año 1646 hasta el año 650 antes de Cristo, y se encontraron en la biblioteca antigua, fueron excavadas en la biblioteca del rey Abur Sinopal, una cosa así, no me recuerdo bien el nombre ahora. Abraham vivió alrededor de 1813, según la cronología bíblica, que fue ya durante este tiempo, durante que estas tabletas estaban escritas. Aquí hay otra. Esta no es tan antigua, demuestra el cielo nocturno de cierta noche sobre Nínive en el año 650 antes de Cristo. Y nuevamente ustedes pueden ver ahí la bóveda solar, el centro de la bóveda solar, con los diferentes ángulos y las diferentes marcaciones de dónde estaban las estrellas y los diferentes planetas. Así que cuando Dios llama a Abraham y le dice, mira, quiero que hagas un recuento de las estrellas a ver si puedes contar, eso era lenguaje conocido para Abraham. Él sabía de qué se trataba. En otras palabras, Jehová me va a dar un augurio de mi futuro. Va a hablar de un augurio, algo que me va a pasar. Pero lo que sucede es que Abraham no recibe un augurio de Dios, sino recibe una prueba. El método de los caldeos era: cuenta las estrellas y los planetas y te daremos un augurio sobre futuro. El método de Yahvé Dios con Abraham es: mira, cuenta todas las estrellas si es que puedes. Pero si no puedes contar las estrellas, es decir, lo opuesto del método de los caldeos, si no puedes contar las estrellas, entonces yo te daré una promesa. Y esa promesa es que tendrás una simiente cuya descendencia será como las estrellas y traerá bendición a todas las naciones. Siendo Abraham y Sara Abraham tenía 99 años de edad, Sara tenía como unos 9-10 años menos. Abraham no puede contar las estrellas, pero cree en la promesa de Dios. Así que entonces, al creer en la promesa de Dios, él tendrá simiente que bendecirá a todas las naciones. Por lo tanto, su fe le fue contada por justicia. Es decir, esto no fue ningún presagio, ningún portento, ningún augurio, sino que Abraham lo tomó como una promesa ya hecha de que él tendría un hijo. Y fue justificado. Aquí hay un juego de palabras en Génesis 15, porque en Génesis 15 el Señor le dice que y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, en este caso fue Dios, y la palabra contado acá es contar, contabilizar, hacer los cálculos. Esta es la palabra exacta, hacer un cálculo y llegar a una conclusión. Es decir, Jehová hizo un cálculo de la fe y el objeto de la fe a lo cual se aferraba Abraham, y al hacer ese cálculo le fue contado por justicia. Es decir, fue como una burla de la religión de los caldeos. Dios usa el mismo lenguaje, pero para otro fin, y es para declarar justo a Abraham, algo que la religión de los caldeos no podía hacer. Así que Abraham creyó a Dios
Y Dios hizo los cálculos, como haciendo, no, yo no necesito tomar los cálculos de dónde están los planetas y las estrellas, pero yo sí puedo contabilizar la fe y el objeto de la fe. El objeto de la fe es la simiente que yo le he prometido, y al conectar la fe con esa simiente, se cuenta como justicia. Y el apóstol Pablo en Romanos 4 entonces dice, este es el mismo cálculo, la misma manera que Dios tiene entonces de contabilizar. ¿Cómo va a contabilizar nuestra justicia? El Señor entonces, cuando nosotros por la fe nos aferramos, nos conectamos al objeto de nuestra fe, que es Jesucristo, entonces Dios hace la misma cuenta que hizo con Abraham. Aquí está la fe, que no es en realidad nuestra fe, sino es la fe de Jesús, como leímos antes. Es la fe de Jesús, se aferra a Él mismo, que es el objeto, el autor y el consumador de la fe. Dios hace ese cálculo y dice, esta es una fe perfecta, esta es una justicia perfecta, y se nos contabiliza por justicia. Y ante Dios somos enteramente y perfectamente justos. Ahora, ¿pero qué pasa entonces con esa justicia con la cual somos revestidos? Bueno, nuevamente miramos a la historia de Abraham, y no creo que tenga el tiempo de hacerlo ahora. Quiero respetar el tiempo de ustedes, pero lo que quiero mencionar es que estando Abraham justificado y estando Sara embarazada, con el hermano Carlitos Pérez, una vez hicimos un cálculo, estábamos enseñando sobre la vida de Abraham, hicimos un cálculo que según la cronología, ya Sara estaba embarazada con Isaac cuando Abraham y Sara fueron a ver a Abimelec, al rey de Egipto. Tuvieron que ir allá por una hambruna. Y entonces, estando allí en Egipcio, Abraham, el justificado, para salvar su pellejo, le dice a Abimelec de su esposa Sara, le dice, ella es mi hermana. Si la quieres, te la puedes llevar a tu harem. Este es Abraham el justificado, Abraham el justo. Muchos preguntan, ¿qué pasa con nuestra justificación cuando nosotros pecamos? Pero aquí Abraham está entregando a su esposa. El hecho que era su pariente no disminuye el asunto, tal vez lo agrava. Está entregando también a su hermana para que sea una prostituta en el harem de Abimelec. Por eso, el apóstol Pablo llama a Abraham el impío. Y no obstante, cuando nosotros seguimos esta historia, el recuento bíblico es que el mismo Dios que lo justificó protege a Abraham ante Abimelec. Y le dice a Abimelec, no toques a la mujer que has tomado de Abraham porque es su esposa, e hirió a Abimelec con enfermedad cuando el que debía de haberse herido era Abraham. Y además le dice que le va a pedir a Abraham que ore por Abimelec, porque Abraham es profeta. Esto es increíble lo que sucede aquí. De hecho, yo estoy equivocado, no es Génesis 21, es Génesis 20, donde se encuentra este incidente con Abimelec. Donde él le dice a Abimelec, él es profeta. No le hagas nada a él
ni a su mujer. Y le devuelve a su mujer Sara, embarazada con el hijo de la promesa. Es decir, Abraham estaba dispuesto a echar por fuera el hijo de la promesa para salvar su pellejo. Y no obstante, Dios fue fiel a su palabra de justificar y contarle la fe de Abraham como justicia. Y restauró a Abraham. No se lo contó como pecado. Y esto es un gran consuelo para nosotros, los cristianos, que vivimos a diario asediados por dentro y por fuera, asediados de nuestra lujuria, de nuestra ira, de nuestra codicia, de nuestra avaricia, de nuestros malos pensamientos, el uno contra el otro, con la sospecha contra el uno, contra el otro, contra esa tendencia maligna que nosotros tenemos de juzgar a cualquiera como pecador antes que inocente. Así que esta es nuestra vida y es un gran consuelo para nosotros en que siendo justos al mismo tiempo somos pecadores, que fue una de las consignas de la Reforma, el simulus justus et peccatore. Y esto no lo tomó Lutero porque se le ocurrió, sino porque Lutero lo vio en la vida de Abraham. Y de hecho, en el libro que yo traduje del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas, hay una gran sección en su comentario sobre el capítulo 3 de Gálatas sobre este tema, porque el apóstol Pablo también utiliza a Abraham en este aspecto de que fue justificado por la fe y no obstante Abraham también era pecador. Y para nosotros somos justos y al mismo tiempo pecadores. El Señor tiene misericordia de aquellos a quienes Él ha justificado. Nos protege del pecado, nos restaura, nos levanta, nos acoge en sus brazos como pequeños hijos. No nos desecha, Él cumple su promesa. Él nos dice, mi hijo eres tú, nadie te podrá arrancar de mis brazos, ni tú mismo, por más que patalees, te puedes soltar de mis brazos. Conmigo estarás sano y salvo, porque yo he contabilizado la fe que tú has puesto en mí. ¿A dónde se conecta esa fe con respecto al objeto de la fe? Así como estas estrellas que veían los caldeos tenían ciertas líneas y ellos hacían ciertos cálculos, el Señor dice, yo ya he hecho los cálculos. En la cruz fue ese gran centro cósmico donde se hizo la redención y allí es donde se centra la fe y de allí emana la fe ante Dios. Allí se reúne la fe, allí es el centro de nuestro perdón y esa fe se une a nuestro objeto de nuestra justificación porque nosotros fuimos justificados en su sangre y salvos en su vida. ¿Y dónde está su vida? Su vida está a la diestra de Dios Padre y nuestra vida está escondida en Cristo con Dios, Colosenses 3:3. Así que esto es un gran consuelo. Para mí el hecho de que el apóstol Pablo utiliza a Abraham como un ejemplo del impío y no del justo, es un gran consuelo para mí. Y lo comparto de las Escrituras para que también seas consolado en tu vida cristiana. El cristiano necesita de la justificación
no solamente al principio de su vida cristiana, sino cada día necesita recordar dónde está puesto el objeto de su fe. ¿Quién es ese objeto? Es Cristo mismo, quien presentó su vida santa y pura a nuestro favor ante Dios. Y recordar cómo Dios contabilizó esa fe antes que nosotros pudiéramos creer. Ya fue contabilizada por justicia. Y alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús por esta gran salvación. La gracia y paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Aldo, por tan hermosa predicación en cuanto a cómo procede la justificación delante de Dios. No sé si hubiese alguna preguntita para el pastor, o todo está claro. Si alguien tuviera una pregunta, él está para escucharles. Por favor, yo pues damos gracias al Señor por nuevamente escuchar este relato acerca de Abraham, el impío, de Abraham el impío, y damos gracias al Señor porque cada vez que lo escuchamos podemos ¿cierto?, aprender un poco más, y entonces podemos entender lo maravilloso de la justicia por la fe sola. No que yo tengo fe. El ser humano, pues, el ser humano no tiene nada, tiene fe. Tenemos, lo que decimos que tenemos fe es la fe de eso, pues, nos da deseo de seguir, porque nada bueno hay en nosotros, pero según Abraham fue justificado, y sin embargo, esto está haciendo lo contrario de ser una persona justa. Acá sí esto, bueno, daba su esposa para que otro hombre durmiera con ella ya estaba embarazada. Pero gracias a Dios, porque el Señor nos ve de esa forma, de que estamos cometiendo no errores, sino honores, y tiene misericordia de nosotros por la vida, la sangre, la muerte y resurrección. Martín Lutero solía decir que la fe no es nada a menos que esté unida al objeto de la fe, que es Cristo. Los judaizantes decían que la fe no es nada a menos que tenga obras. Y esto se puede entender de varias maneras, pero hay una gran diferencia en que nosotros pongamos nuestra fe en nuestras obras, a decir que el objeto de nuestra fe es solo Cristo. Y el gran consuelo para nosotros es que nuestra fe tiene como único, exclusivo objeto a la vida de Cristo, a toda su vida, incluyendo su muerte, su sepultura y su resurrección. Toda la vida de Él es imputada o contabilizada como nuestra vida. Quiero leer aquí un pequeña 2 o 3 párrafos
de Lutero, donde dice: sí, los que más piadosamente viven no tienen un gozo pleno y continuo en Dios, sino que tienen sus diversas pasiones, a veces tristes, a veces jocosos, tal cual atestiga la escritura de los profetas y los apóstoles. Pero tales faltas no se les toma en cuenta debido a su fe en Cristo. De otra manera, nadie sería salvo. Por tanto, concluimos con estas palabras: y le fue imputado por justicia, queriendo decir que la justicia ciertamente comienza mediante la fe, y por la fe tenemos los primeros frutos del Espíritu. Pero ya que la fe es débil, no se perfecciona sin la imputación de Dios. Es decir, cuando Dios contabiliza la vida de Cristo a nuestro favor. Por lo que la fe da inicio a la justicia, pero la imputación la hace perfecta y permanece perfecta, es lo que Lutero quiere decir aquí, hasta el día de Cristo. Nuestra justicia permanece perfecta hasta el día de Cristo. Y hay otro pequeño párrafo que quiero leer acá, si es que lo puedo encontrar. Por tanto, aquí está: el cristiano es ambos, justo y pecador, santo y profano, enemigo de Dios y aún así hijo de Dios. Los sofistas no admiten estas contrapartes, pues desconocen cómo procede la justificación. Por esta razón obligan, constriñen, presionan a todo hombre a que siga luchando bien hasta que ya no sienta pecado alguno en sí mismo. Por lo que han dado ocasión a que muchos, luchando con toda su fuerza por ser perfectamente justos, a lo que no pueden lograr, se vuelven totalmente locos. Sí, un sinnúmero de los mismos autores de esta diabólica idea eran acosados por la desesperanza en la hora de la muerte. Lo mismo me hubiera ocurrido, dice Lutero, si Cristo misericordiosamente no se hubiera fijado en mí y me hubiera librado de este error. Así que nuevamente, cada vez que nosotros pensemos en Abraham, pensemos que él es el impío, que fue justificado por la fe, que siguió siendo pecador y no obstante su justificación, el decreto de justificado, nunca le fue quitado. Y el apóstol Pablo dice ahí mismo en Romanos 4 que esto se dijo de Abraham para ser de bendición a nosotros los que también hemos creído en Jesús. Así que hemos tomado todo este viaje y visitado a nuestro patriarca Abraham y darle gracias a Moisés por tan fielmente narrar la historia de Abraham, a Pablo por interpretarla tan precisamente para que sea de enseñanza y también de consuelo a nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pastor Adolfo, bueno, vamos a concluir, estamos ya con la hora. Mañana tenemos un día muy especial, tenemos el estudio bíblico con el pastor Saúl, tenemos también el sermón con Javier Saí, así que vamos a prepararnos. Le agradecemos al pastor Adolfo por su hermosa participación. Estamos muy de acuerdo con el mensaje que ha desempeñado, basado en Romanos capítulo 4, aquella historia de Abraham, que lo conectó con el verso 4-5, ¿no? El impío. Vamos, si nos permite, Pastor Arnoldo, el hosting para poder escuchar nuestro último himno. No sé cómo devolvértelo. No sabe cómo devolver. Ahí está el detalle. Mire, hay una forma práctica de